¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo está sucediendo detrás de escena en el mundo, pero nadie habla abiertamente de ello? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una verdad antigua, oculta desde el comienzo de la creación, y que esta verdad puede explicar los acontecimientos que estamos presenciando hoy? La historia de la caída de Lucifer es una de las más conocidas de todos los tiempos. Un ángel glorioso, el más bello y poderoso entre las huestes celestiales, que se atrevió a desafiar la autoridad del Creador y por eso fue expulsado del cielo. ¿Pero es esa toda la historia? ¿O hay algo más profundo? Algo que ha sido encubierto y olvidado a lo largo de los siglos. La mayoría de la gente cree que Lucifer se cayó por orgullo, que quería ser más grande que Dios y, como castigo, fue arrojado a las tinieblas. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo un fragmento de lo que realmente pasó? Que la rebelión de Lucifer no fue un acto aislado de arrogancia, sino parte de un evento mucho mayor, un misterio que continúa hasta el día de hoy y tiene consecuencias directas para nuestro futuro. Lo que nadie les dijo es que esta guerra nunca terminó, que lo que comenzó en los cielos, incluso antes de la creación del hombre, aún continúa, y es posible que Lucifer no haya renunciado a su objetivo. De hecho, el plan que trazó hace milenios puede estar cumpliéndose ahora ante nuestros ojos sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Si crees que ya sabes todo sobre la caída de Lucifer, prepárate, porque hoy escucharás la versión que pocos se atreven a contar. Una historia que conecta pasado, presente y futuro. Algo que puede cambiar por completo tu visión del mundo y de lo que está por venir. Pero tenga cuidado. Algunas de estas revelaciones pueden resultar incómodas, porque cuando la verdad aparece, exige una elección. Y después de ver este vídeo, nunca volverás a mirar el mundo de la misma manera. Quédate hasta el final, porque al final de esta investigación te revelaré un detalle crucial, algo que la mayoría de la gente ignora, pero que podría ser la clave para entender todo lo que está sucediendo. Ahora, volvamos al principio de todo, al misterio más grande de la rebelión celestial. Antes de continuar, necesito preguntarte, ¿estás preparado para afrontar una verdad que pocos se atreven a revelar? Si esta introducción ya ha despertado algo en ti, no te vayas sin registrarte ahora. Aquí, descubrimos los misterios más profundos de las Escrituras y conectamos los puntos que la mayoría ignora. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguna nueva revelación que pueda cambiar tu visión de lo que sucede en el mundo. La verdad ha estado oculta durante siglos, pero ahora está siendo expuesta. Regístrate ahora y ven conmigo en este viaje para descubrir qué hay realmente detrás de la rebelión de Lucifer. La mayoría de la gente conoce la versión popular de la caída de Lucifer, la idea de que era un ángel de luz, lleno de esplendor y poder, que fue consumido por el orgullo, y al desafiar la autoridad de Dios, terminó expulsado del cielo. ¿Pero se está contando esta historia de la manera correcta? ¿Nos estamos perdiendo detalles cruciales que podrían revelar una verdad mucho más grande y aterradora? Si volvemos a las Escrituras, encontramos un enigma. El profeta Isaías describe la caída de Lucifer con palabras que resuenan como un lamento. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Isaías 14:12. Ya en el libro de Ezequiel hay una enigmática descripción de un querubín perfecto en belleza, lleno de sabiduría y establecido en el monte santo de Dios, pero que a causa de la iniquidad fue arrojado al abismo. Ezequiel 28, 14, 17. Y luego, en Apocalipsis, encontramos una nueva pieza del rompecabezas. Y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el Sintoshen, dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló su lugar en el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7, 9. ¿Qué nos revelan estos pasajes? Primero, que la caída de Lucifer puede haber sido más que un simple acto de desobediencia. Fue una verdadera guerra celestial.
En segundo lugar, no cayó solo. Había otros con él. Y tercero, que su expulsión no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Pero hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Cayó Lucifer de repente? ¿Su rebelión ocurrió en un solo momento? ¿O hubo una secuencia de eventos, una escalada de insubordinación hasta que la guerra se volvió inevitable? Lo que mucha gente no se da cuenta es que la Biblia puede estar revelándonos diferentes fases de esta caída. En Isaías y Ezequiel vemos a un ángel que se corrompe, un ser que, en un momento, todavía ocupaba una posición destacada en el cielo. En el Apocalipsis vemos un acontecimiento bélico, una batalla librada entre ángeles, donde Lucifer, ya transformado en el gran dragón, es expulsado violentamente, junto con sus seguidores. Esto nos lleva a una posibilidad aterradora. ¿Y si Lucifer hubiera estado conspirando durante mucho tiempo? ¿Y si su rebelión no hubiera sido una decisión impulsiva, sino un plan meticuloso, tramado durante eones, esperando el momento adecuado para ponerlo en práctica? Si ese es el caso, entonces la caída de Lucifer no fue solo una lucha de poder, fue un golpe planeado, un plan que comenzó en el cielo, pero que aún no ha terminado. Porque si ya ha engañado a una tercera parte de los ángeles, ¿qué le impide seguir engañando hasta el día de hoy? Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Cómo logró Lucifer convencer a tantos ángeles de volverse contra Dios? ¿Qué les prometió? ¿Qué sabía él que los hizo elegir la rebelión? La respuesta a esto puede estar en el próximo misterio que ahora exploraremos. El ejército de Lucifer. ¿Quiénes eran los ángeles corruptos? Ahora queremos saber si Lucifer cayó, pero no cayó solo. Surge una pregunta inquietante. ¿Cómo logró convencer a un tercio de los ángeles para que lo siguieran? ¿Qué prometió? ¿Qué les hizo creer que la rebelión valía la pena? Deja tu teoría en los comentarios y resolvamos este misterio juntos. Si hay algo que hace que la caída de Lucifer sea aún más aterradora es el hecho de que no cayó solo. La Biblia nos revela un detalle inquietante. Una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Lucifer en su rebelión. Pero ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo logró un ser creado para servir y glorificar a Dios convencer a miles, tal vez millones, de ángeles de desafiar al Creador mismo? La clave de esta respuesta puede estar en el libro de Apocalipsis, donde leemos: «Y su cola tomó tras de sí la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra». Apocalipsis 12:4. La referencia a las estrellas aquí es un símbolo de los ángeles caídos, aquellos que fueron seducidos por las palabras de Lucifer y decidieron unirse a su revuelta. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué les prometió? Para que ángeles perfectos y poderosos se vuelvan contra Dios, se debe haber ofrecido algo a cambio. ¿Libertad? ¿Un nuevo gobierno celestial? ¿Un reino donde no había reglas? ¿Donde cada ángel podía ser como un dios? Quizás Lucifer les hizo una promesa tentadora, un mundo nuevo, un nuevo dominio, donde ya no estarían bajo la soberanía de Dios, sino que podrían decidir su propio destino. Y de alguna manera los convenció de que valía la pena correr el riesgo de esta rebelión. Pero hay algo aún más intrigante. Si un tercio de los ángeles cayó, eso significa que 2/3 permanecieron fieles. Y aquí viene un detalle interesante. La Biblia nunca dice que el número de ángeles fieles disminuyera con el tiempo. En otras palabras, si en un principio Lucifer logró engañar a una fracción de los ángeles, no hay evidencia de que haya podido volver a hacerlo después de su caída. Esto nos lleva a una posibilidad aterradora. ¿Y si, después de ser expulsado de los cielos, hubiera dirigido su atención a otro grupo de seres? Seres que aún estaban en formación, que no tenían el conocimiento pleno de los ángeles, pero que poseían algo aún más valioso, el poder de elegir. Si 1/3 de los ángeles cayera, podría ser que el próximo objetivo de la rebelión de Lucifer fuera la humanidad. ¿Será que, después de no poder apoderarse del trono celestial, dirigió su atención a la tierra, tratando de crear aquí el reino que no pudo establecer en el cielo? Si esta teoría es correcta, entonces la rebelión de Lucifer no terminó con su caída. De lo contrario, ella simplemente cambió la escena. Y ahora, puede que esté usando los mismos métodos que usó para corromper a los ángeles, para corromper a la humanidad.
Pero ¿qué motivó exactamente esta rebelión? ¿Fue solo orgullo? ¿O había algo más? ¿Algo que Lucifer sabía y que los otros ángeles no sabían? ¿Algo que, si se descubre, podría cambiar para siempre nuestra comprensión del conflicto entre Dios y Satanás? Esa es la pregunta que vamos a explorar ahora. La verdadera razón de la rebelión. Un secreto poco contado. Ahora díganme, si Lucifer logró arrastrar a 1/3 de los ángeles a su rebelión, ¿eso significa que su promesa fue lo suficientemente poderosa como para engañar a los seres celestiales perfectos? ¿Pero qué ofreció realmente? ¿Libertad? ¿Fuerza? ¿Un nuevo reino? ¿Cuál crees que fue el verdadero cebo para esta traición? Deja tu teoría en los comentarios. Muchos creen que Lucifer cayó simplemente por orgullo, que quería ser como Dios, ocupar su trono y gobernar sobre todo. ¿Pero es esta explicación suficiente para justificar una rebelión tan grandiosa? ¿Un ser celestial, creado con perfección y sabiduría, tomaría una decisión tan extrema solo por deseo egoísta? ¿O hay algo más profundo, algo que no ha sido completamente revelado? Para comprender este misterio, debemos fijarnos en las palabras del profeta Ezequiel. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Te arrojo por tierra. Te pongo delante de los reyes, para que te miren. Ezequiel 28, 17. Aquí vemos que Lucifer no solo era hermoso, sino que también poseía un nivel de sabiduría que lo diferenciaba de los demás ángeles. ¿Pero qué significa exactamente esta sabiduría? Existe una teoría intrigante de que Lucifer no solo deseaba poder, sino que sabía algo que los otros ángeles no sabían, algo que le hizo cuestionar el orden establecido por Dios. Y esta pista puede estar en el plan divino para la humanidad misma. Imaginemos por un momento que Lucifer, al darse cuenta de la creación del hombre, sintiera que algo andaba mal, que Dios estaba creando una raza inferior a los ángeles, pero que de alguna manera se les daría un papel más importante en el futuro. ¿Qué podría ser más ofensivo para un ser creado en gloria y majestad que ver criaturas hechas del polvo de la tierra elevadas al estatus de hijos de Dios? Esto explicaría la furia y el resentimiento de Lucifer, y también explicaría su obsesión por corromper a la humanidad desde el principio. Si no pudiera reinar en el cielo, reinaría en la tierra. Si no pudiera ocupar el trono de Dios, tomaría el corazón del hombre y lo convertiría en su trono. Y si esa fuera la verdadera razón por la que cayó, no solo un deseo de ser como Dios, sino un profundo temor de perder su posición frente a una nueva creación que consideraba indigna. Si esta teoría es correcta, significa que Lucifer no solo está luchando contra Dios, él está luchando contra nosotros, y esta batalla no ha terminado. Al contrario, está más activa que nunca. Pero entonces, surge otra pregunta. Si Lucifer realmente inició esta guerra en el cielo, ¿cómo fue esta confrontación? ¿Cómo fue derrotado y expulsado? Esta es la siguiente pieza de este rompecabezas. Ahora, entendamos el momento exacto de la caída y lo que realmente pasó cuando Lucifer fue expulsado del cielo. Pero primero queremos saber si Lucifer no cayó solo por orgullo, sino por algo que sabía y no aceptó. Surge una pregunta intrigante. ¿Vio al hombre como una amenaza a su dominio? ¿Fue su rebelión un intento desesperado de detener el plan mayor de Dios? ¿Qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios. Si la rebelión de Lucifer fue un golpe planificado, un acto deliberado de desafío a Dios, entonces su caída no fue un simple castigo, fue una guerra. Y como toda guerra, esta tuvo batallas, estrategias y un desenlace violento. La Biblia nos da pistas de que esta no fue una expulsión pacífica. En Apocalipsis 12, 7, 9, encontramos una descripción impactante. Y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló su lugar en 1900 el cielo. Y fue arrojado fuera el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Estas palabras revelan algo aterrador. Lucifer no solo fue juzgado y expulsado, él luchó. Hubo una verdadera guerra celestial, y del otro lado estaba Miguel, el arcángel, liderando los ejércitos de Dios.
Pero ¿qué pasó exactamente en esta batalla? ¿Cómo fue derrotado un ser tan poderoso? La respuesta puede estar en la propia naturaleza de Lucifer. Fue creado como un ángel querubín, una clase de seres angelicales cuya función era guardar y proteger. Pero hay algo que diferencia a los querubines de los ángeles guerreros como Miguel. No fueron creados para luchar. Lucifer era un ser de esplendor y sabiduría, no un guerrero. Esto significa que cuando se rebeló, entró en un campo de batalla donde nunca tuvo la ventaja. La escena descrita en Apocalipsis nos da la idea de que esta guerra no fue una contienda igualada. La rebelión pudo haber sido violenta, pero fue rápidamente aplastada, y el castigo fue severo. Lucifer y sus seguidores no solo fueron derrotados, fueron expulsados del reino celestial. ¿Pero a dónde fue enviado exactamente? Esta es una pregunta intrigante. Muchos creen que fue arrojado directamente al infierno, pero la Biblia no lo dice claramente. El mismo Jesús dijo: «Vi a Satanás como un rayo caer del cielo». Lucas 10:18, sugiriendo un descenso rápido y violento. Sin embargo, Apocalipsis 12:12 trae una revelación impactante. «Ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y está muy enojado, sabiendo que tiene poco tiempo». Esto significa que cuando Lucifer cayó, no fue enviado directamente al infierno. Él vino aquí, a la tierra, y esta información lo cambia todo. Si está aquí, significa que la guerra aún no ha terminado. Puede que haya perdido su posición celestial, pero ha encontrado un nuevo dominio. Y ahora surge una pregunta aterradora. Si Lucifer cayó, pero no fue destruido, ¿qué hizo después de su derrota? Si ya no podía reinar en el cielo, ¿encontró una manera de intentar reinar aquí? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Porque, tras su caída, Lucifer asumió una nueva identidad. Se convirtió en Satanás. Y el plan que trama tras su expulsión puede ser incluso más aterrador que la rebelión original. Ahora, entendamos cómo Lucifer se convirtió en el enemigo número 1 de la humanidad y cuál es su verdadero plan de venganza. No te quedes ahí, estad atentos hasta el final. La expulsión de Lucifer no fue el final, fue solo el comienzo. Derrotado, humillado y privado de su lugar de honor en el cielo, no desapareció. De lo contrario, se reinventó. Si antes era un querubín de luz, ahora se convertiría en la mayor fuerza de oposición contra Dios y contra toda la creación. Y fue en ese momento que Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario. Su nueva identidad reflejaba su nuevo propósito. Si ya no podía gobernar en el cielo, entonces tomaría otro dominio para sí mismo. Si no pudiera derrotar a Dios directamente, entonces atacaría lo que Dios más ama, la humanidad. Y así fue como la guerra que comenzó en los cielos se extendió a la tierra. Pero ¿cuál fue tu estrategia? No podía simplemente conquistar el mundo por la fuerza. Había aprendido de su derrota. Si fue expulsado del cielo por rebelión abierta, aquí, en la tierra, utilizaría otro método: la seducción, la manipulación, el engaño. Así encontró su primera oportunidad en el Edén. La escena es clásica: un jardín perfecto, 2 seres humanos inocentes y una astuta serpiente. La misma mente que convenció a 1/3 de los ángeles para que lo siguieran, ahora dirigió su atención a la primera creación humana. Pero no apareció como un ser monstruoso ni una entidad aterradora. Llegó de forma sutil. Sus palabras fueron dulces. Su lógica parecía inofensiva. No atacó a Dios directamente. Simplemente sembró dudas. No moriréis, porque Dios sabe que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Con esa sola frase, Satanás reveló su verdadero objetivo. No solo quería corromper al hombre, quería hacer que la humanidad repitiera su propia rebelión. Quería transformar al hombre en lo que intentaba ser, un rival de Dios. Y funcionó. La caída de la humanidad fue su primer gran triunfo en la tierra. Y a partir de ahí no paró más. Su influencia se extendió a través de civilizaciones, imperios, religiones e ideologías falsas. Se convirtió en el príncipe de este mundo, manipulando reyes y gobernantes,
inspirando guerras y corrupción, tergiversando la verdad hasta que nadie supo en quién confiar. Pero eso todavía no fue suficiente. Sabía que su victoria no era completa, porque había algo que temía más que a nada, algo que podría frustrar todos tus planes: la promesa de Dios. Cuando Dios maldijo a la serpiente en el Edén, dejó una profecía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta fue la primera predicción de la venida de Cristo, la promesa de que un día Satanás sería aplastado. Y desde entonces, toda su existencia ha sido un intento desesperado por evitar que eso suceda. A partir de entonces, cada movimiento de Satanás en la historia de la humanidad tuvo un propósito oculto: impedir la llegada de quien destruiría su imperio. Intentó corromper el linaje humano antes del diluvio, intentó exterminar al pueblo elegido mediante faraones y persecuciones, intentó destruir al mismo Mesías en el momento de su nacimiento. Y cuando no pudo detenerlo, cambió su estrategia una vez más. Si no podía impedir que Cristo viniera, entonces haría todo lo posible para borrar su nombre de la historia. Creó falsas doctrinas, distorsionó la fe, se infiltró en la religión. Y ahora, en la actualidad, su guerra es más intensa que nunca, porque sabe que se le acaba el tiempo. La gran pregunta es, ¿qué pasa ahora? Si la profecía dice que Satanás será derrotado, ¿cuál será su último movimiento? ¿Qué puede hacer todavía antes de su juicio final? La respuesta a esto puede estar en el Apocalipsis, porque hay un detalle aterrador en la profecía de los últimos días, un plan que Satanás ya ha puesto en práctica, un gobierno que está tratando de establecer. Y si crees que todo esto quedó en el pasado, prepárate, porque ahora vamos a hablar del vínculo entre la caída de Lucifer y los acontecimientos que están por venir. Ahora, entendamos cómo la rebelión celestial se conecta con el Apocalipsis y qué significa para el futuro de la humanidad. No te pierdas esta revelación. Si la rebelión de Lucifer comenzó en los cielos y luego se extendió a la tierra, entonces surge una pregunta inevitable: ¿dónde termina esta guerra? ¿Está la humanidad justo en medio de esta batalla o tiene un papel decisivo en el resultado final? La Biblia nos revela que esta guerra no es cosa del pasado. De lo contrario, se está intensificando y alcanzará su clímax en los últimos días. En el libro de Apocalipsis vemos que Satanás tiene un plan bien definido para el fin de los tiempos. Y ya está en marcha. Apocalipsis 12:12 nos da una advertencia escalofriante. Ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros y está muy enojado, sabiendo que tiene poco tiempo. Este pasaje nos revela un detalle crucial. Satanás sabe que su derrota está cerca, y por eso ya no solo está corrompiendo o engañando, está actuando con prisa, intentando consolidar su poder antes de que se acabe el tiempo. Pero ¿cómo piensa hacer esto? El libro de Apocalipsis describe un gobierno mundial, un sistema de control donde todos se verán obligados a someterse a una sola autoridad. Un gobierno que promete paz, pero que, en realidad, será el último intento de Satanás por gobernar la tierra, antes de su juicio final. Esto nos lleva a uno de los misterios más profundos del Apocalipsis: el ascenso del Anticristo, un líder que será exaltado por las naciones, que prometerá seguridad y estabilidad, pero que, al final, revelará su verdadera naturaleza. Y aquí está la conexión más aterradora. La rebelión de Lucifer en el cielo tenía un propósito: quería establecer su propio reino. Fracasó, fue expulsado, pero ahora, en la tierra, intenta lograr lo que no pudo hacer en el cielo. El gobierno del Anticristo será el último intento de Satanás de lograr lo que siempre ha deseado: ser adorado como Dios. Pero esto plantea otra pregunta. Si este plan ya se está gestando, ¿cuáles son las señales? ¿Estamos ya viendo cómo las piezas encajan en su lugar? La respuesta puede ser más inquietante de lo que imaginamos, porque hay señales de que la preparación de este gobierno final ya ha comenzado. Sistemas de control, vigilancia, restricción de libertades. El mundo está siendo moldeado para aceptar un líder que traerá soluciones, pero que en realidad solo está preparando el escenario para una sumisión total. Y cuando este sistema esté completamente implementado, algo sucederá.
algo que marcará el punto de no retorno para la humanidad. ¿Pero qué es este evento? ¿Qué definirá el pleno ascenso del reino de Satanás en la tierra? La respuesta está en la próxima revelación, porque ahora vamos a hablar del anticristo y de cómo será el último instrumento de Lucifer para intentar tomar el control del mundo. Mira lo que pasa ahora. Si Lucifer fue expulsado del cielo y encontró el escenario en la tierra para continuar su rebelión, entonces su estrategia final debe ser clara. Quiere gobernar. Y la Biblia nos advierte que en los últimos días intentará hacer precisamente eso. No directamente, sino a través de un representante. Un hombre que unirá a las naciones, engañará a las multitudes y traerá la ilusión de una nueva época de paz y seguridad. Este hombre es el anticristo. El apóstol Juan nos da una pista sobre su llegada. Hijitos, ya es la última hora. Y como habéis oído que el anticristo viene, así ahora se han levantado muchos anticristos. Por lo que sabemos, ya es el último minuto. Primera Juan 2:18. Esta profecía sugiere que la influencia del anticristo ya se puede ver a lo largo de la historia, pero que al final de los tiempos surgirá un líder definitivo. El libro de Apocalipsis nos da más detalles. Habla de una bestia que surgirá de la tierra y otra que surgirá del mar. El primero representa un sistema global de poder, un gobierno mundial. El segundo representa al propio anticristo, un líder carismático que será adorado y tendrá autoridad absoluta. Apocalipsis 13:7 dice: «Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación». He aquí el punto más aterrador. Este líder no vendrá con violencia. No se presentará desde el principio como un tirano. Al contrario, será visto como un salvador. Aportará soluciones a problemas globales, unirá a personas y religiones y convencerá a la gente de que Él es la respuesta que el mundo necesita. Pero entonces algo cambiará. Tu verdadero propósito será revelado. El libro de 2 Tesalonicenses nos advierte: el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se enaltece contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse como Dios en el templo de Dios, queriendo aparecer como Dios. 2 Tesalonicenses 2:3-4. Esto significa que el anticristo no será solo un líder político, sino una figura religiosa. Exigirá adoración, y en ese momento, Satanás llegará a la culminación de su plan. Tendrá dominio total sobre la tierra, aunque sea por un corto periodo. ¿Pero cómo podrá imponer este gobierno? La respuesta está en el control total de la sociedad. Y aquí es donde entra en juego uno de los aspectos más temidos del Apocalipsis: el sistema de la marca de la bestia. Apocalipsis 13:16-17 nos dice: «Y haz que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una señal en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Esto revela que el gobierno del anticristo traerá consigo un sistema de control económico. Quien no se presente será excluido. Y esta profecía plantea preguntas importantes. ¿Estamos ya viendo cómo se está armando la estructura de este sistema? Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y las nuevas formas de control financiero, ¿podría ser este el inicio de la consolidación de este plan? Si es así, significa que nos acercamos a la última etapa de esta guerra. Porque una vez que este sistema esté completamente implementado, no habrá vuelta atrás. ¿Pero qué pasará después de eso? ¿Satanás finalmente tendrá su reino? ¿Será realmente capaz de mantener este dominio? La Biblia nos da una respuesta clara. Tu victoria durará poco. Su gobierno terminará y su destrucción será definitiva. Ahora hablemos de la derrota final de Satanás y de lo que el Apocalipsis revela sobre su destino eterno. Satanás siempre quiso ser como Dios. Desde el principio, su excesiva ambición le llevó a la ruina. Intentó usurpar el trono celestial y fue expulsado. Posteriormente intentó dominar la tierra, corrompiendo la creación divina. Pero su influencia siempre encontró resistencia. En cada época manipuló, engañó y trató de erigirse en 1900 soberano. Pero su derrota ya está decretada desde el Edén.
La batalla final entre el bien y el mal no será una contienda igualada, sino más bien el resultado inevitable del cumplimiento de la justicia divina. El libro de Apocalipsis describe en detalle el destino de Satanás. En el capítulo 20, versículo 10, se registra su condenación eterna, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta sentencia no será revocada. A diferencia de los juicios terrenales, donde hay recursos, llamamientos y misericordia, el juicio de Dios es definitivo. Satanás ya no tendrá la oportunidad de levantarse, su rebelión será extinguida y su influencia borrada para siempre. Pero, ¿cómo se producirá este resultado? Antes de su condena definitiva, el Apocalipsis nos revela un minucioso proceso de purificación de la tierra. En el capítulo 19, Cristo regresa en gloria, ya no como el Cordero que fue inmolado, sino como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Destruirá al anticristo y al falso profeta, arrojándolos vivos al lago de fuego. El malvado sistema que ha dominado el mundo será desmantelado y el mismo Satanás será encadenado. Apocalipsis 22 dice: apresó al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este período de 1000 años será conocido como el milenio, un tiempo donde Cristo reinará sobre la tierra con justicia y paz. Durante este tiempo, Satanás no podrá engañar a las naciones. El mundo experimentará una restauración sin precedentes. La naturaleza florecerá, se restablecerá la justicia y la gente vivirá en armonía. Será un vistazo a la creación tal como Dios la planeó desde el principio, libre de la corrupción del pecado. Pero entonces sucede algo sorprendente. Después de los 1000 años, Satanás será liberado por un corto periodo. Apocalipsis 27:8 revela: y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 confines de la tierra, a Gog y a Magog, cuyo número es como la arena del mar, para reunirlos en batalla. Surge la pregunta inevitable: ¿por qué permitiría Dios que Satanás fuera liberado nuevamente? La respuesta está en el libre albedrío. Durante el milenio, muchos nacerán y vivirán bajo el reinado de Cristo, sin conocer la tentación ni la elección entre el bien y el mal. Cuando Satanás sea liberado, estas personas tendrán la oportunidad de decidir por sí mismas a quién servirán. Y sorprendentemente, muchos optarán por seguir al enemigo. Esto muestra que incluso en un mundo perfecto, el corazón humano todavía puede ser engañado cuando se aleja de Dios. Este será el último intento de rebelión de Satanás. Reunirá ejércitos y marchará contra el pueblo de Dios. Pero a diferencia de batallas anteriores, esta guerra no será larga. Apocalipsis 29 nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo, y los devoró. Ninguna resistencia, ninguna lucha prolongada. Dios mismo intervendrá, y consumirá a los rebeldes al instante. Esta será la aniquilación final de toda oposición al reino de Dios. Y entonces llega el momento que sellará el destino de Satanás. Será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado por los siglos de los siglos. No habrá más engaños, ni complots ocultos, ni sombra de su presencia en el mundo. Se te acabará el tiempo. Con Satanás eliminado, se revela el plan final de Dios. El cielo y la tierra antiguos pasarán. Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor, lágrimas ni maldad. El Apocalipsis nos da una idea de esta gloriosa promesa en Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras han pasado. La nueva Jerusalén descenderá de los cielos, y Dios habitará con los hombres. La separación entre creador y criatura se deshará. La gloria de Dios iluminará todo y las tinieblas dejarán de existir. Pero hay una última cuestión a considerar. ¿Qué significa esta profecía para nosotros hoy? Vivimos en tiempos de gran engaño, donde el espíritu de Satanás todavía opera en el mundo, seduciendo, desviando y engañando a multitudes.
La guerra espiritual todavía está en pleno apogeo y cada uno de nosotros está de un lado. No hay término medio. Si el destino de Satanás ya está sellado, no se puede decir lo mismo de la humanidad. Cada persona todavía tiene la oportunidad de elegir a quién servirá. Dios ya ha ofrecido un camino de salvación, un escape del engaño y de la condenación final. Pero muchos todavía se resisten y prefieren seguir el camino que lleva a la destrucción. La historia de Lucifer no es solo un recuento del pasado, es una advertencia para el presente, un recordatorio de que la rebelión contra Dios conduce a la ruina. Pero, al mismo tiempo, es una historia que apunta a la victoria final del bien. El fin de los tiempos no será solo el fin de una era, sino el comienzo de la eternidad, una eternidad que dependerá de la elección que cada uno haga hoy. Y ahora, la pregunta esencial: ¿de qué lado estamos? El reino de las tinieblas tiene los días contados, pero los que pertenecen al reino de Dios vivirán para siempre. La elección está ante nosotros, y esa elección debe tomarse ahora. Ahora que conocemos toda la historia, desde la rebelión celestial hasta la caída final de Satanás, queda una pregunta: ¿qué significa esto para nosotros? Si esta guerra espiritual continúa, ¿cuál es nuestro papel dentro de ella? La verdad es que estamos en medio del mayor conflicto del universo. No es una guerra entre naciones, religiones o ideologías. Es una batalla por el control de la humanidad. Y esta guerra no solo se libra en los cielos, sino también dentro de cada uno de nosotros. Satanás tiene solo una estrategia: engañar. Así convenció a un tercio de los ángeles para que se rebelaran. Así hizo caer a Adán y Eva en el Edén. Así intentó destruir el linaje de Cristo y establecer su propio gobierno en la tierra. Y esta estrategia sigue funcionando hoy. La confusión, la corrupción, la inversión de valores, todo esto es parte de su plan para mantener a la gente ciega a la verdad. Pero hay buenas noticias. A pesar de todo su poder, a pesar de su influencia y sus planes, Satanás ya ha perdido. Su derrota quedó sellada en la cruz, cuando Cristo venció a la muerte y desarmó todas las fuerzas del mal. El apóstol Pablo escribe: y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los expuso al desprecio manifiesto, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Esto significa que el destino de Satanás está decidido, pero aún lucha porque sabe que tiene poco tiempo. Y esa es la gran pregunta. Mientras él intenta arrastrar consigo al mayor número posible de personas, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ignorarás esta realidad o despertarás a la verdad? La Biblia nos advierte: sed sobrios, mirad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. En otras palabras, sigue activo, sigue al acecho, esperando una oportunidad. Pero la diferencia es que ahora sabes la verdad, y la verdad exige una decisión. Ahora bien, debes preguntarte: ¿estás preparado para lo que viene? ¿Entiendes realmente la magnitud de esta guerra? Porque esta batalla espiritual ya ha comenzado, e ignorarla no la hará menos real. Si esta revelación tuvo sentido para ti, si este mensaje te abrió los ojos a algo de lo que aún no te habías dado cuenta, entonces te hago una petición: no dejes que esta verdad muera aquí. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque aquí continuamos esta investigación en profundidad sobre los misterios ocultos que pocos tienen el valor de revelar. Y no querrás perderte los próximos vídeos. Además, deja tu me gusta ahora, porque esto hace que este vídeo llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Cada me gusta, cada comentario, cada acción fortalece esta comunidad y ayuda a difundir esta verdad a aquellos que todavía están en la oscuridad. Y quiero saber tu opinión. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? ¿Crees que ya estamos viendo las señales del fin? Comenta abajo, porque leo cada comentario y quiero saber qué piensas al respecto. Ahora haz clic en el siguiente vídeo y continúa este viaje conmigo. Allí te mostraré algo que puede cambiar por completo tu visión de lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Nos vemos allí.